Cuba Información. Bueno, yo coincido con el análisis bajo el entendido de que el levantamiento del bloqueo favorecería a los Estados Unidos con cualquier gobierno. De si es una prioridad o no, el levantamiento del bloqueo, la vida nos está demostrando de que no parece ser su prioridad. Sobre todo porque tanto en el gobierno anterior como en este ha declarado, o en las pocas declaraciones que ha dado, que su prioridad coincide con la de los sectores de intereses especiales de los Estados Unidos de agredir a la revolución cubana, de agredir al pueblo de Cuba. Ahora sí, usted en su pregunta expone una contradicción muy grande. Si es verdad o si fuera verdad que una prioridad del gobierno de Trump es detener la emigración irregular hacia los Estados Unidos, definitivamente un cambio en la política hacia Cuba y el levantamiento del bloqueo convendría a ese interés. Lo que pasa es que en el gobierno de Estados Unidos también está bajo la influencia en el tema de Cuba, que ha sido una vez más subcontratado a las figuras políticas que en el gobierno de Estados Unidos y en los sectores del sur de la Florida han hecho un negocio muy lucrativo justamente de agredir a la revolución cubana, de endurecer el cerco económico, la guerra económica contra Cuba, la guerra económica contra Cuba, y de provocar que coincidan todas las condiciones que constituyen un incentivo a esa emigración irregular que hoy supuestamente se dice que se quiere evitar. Si el gobierno de Estados Unidos, este u otro, levantase el bloqueo contra Cuba, inmediatamente se reduciría el flujo de migrantes. Y hay una cosa en los términos migratorios, cuando se habla de temas migratorios en las organizaciones que se dedican a eso, que se habla de los efectos de empuje y de incentivo. El caso de Cuba es el caso perfecto para estudiar incentivos y empuje, porque el gobierno de Estados Unidos ha torturado a la población de Cuba como si fuera un experimento de laboratorio, buscando cada vez más cómo asfixiar a nuestro pueblo, cómo cortar las fuentes de ingresos que garantizan su bienestar, cómo impedir con cualquier tipo de obstáculo, sin detenerse ante ningún escrúpulo, que entren ingresos a la economía de un país y a su población. Y eso definitivamente constituye uno de los efectos de estímulo. Y por otra parte, a ese coincide el incentivo. El gobierno de Estados Unidos a lo largo de décadas ha establecido privilegios para la entrada a los Estados Unidos de ciudadanos cubanos que no establece para otras nacionalidades. Pero definitivamente sí, un levantamiento del bloqueo convendría a los Estados Unidos. Por eso en la última encuesta incluso que se hace, no regional en la Florida, donde en la Florida también se aprecian en las encuestas que se han realizado que hay un deterioro y una erosión del apoyo a las políticas extremistas y abusadoras que tiene el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Pero incluso a nivel nacional, en noviembre o octubre se hace una encuesta en los Estados Unidos en el marco de las elecciones y da que más del 57% de los estadounidenses favorecen una normalización de las relaciones con Cuba. Inmediatamente se favorecerían los dos países con el comercio, con las inversiones, con la exportación de medicamentos cubanos que en Estados Unidos, como el Everpro, podrían disminuir la amputación de miles, decenas de miles de personas por la diabetes, el pie diabético, por la cooperación cultural, por los intercambios. Y hoy absolutamente tenemos un escenario artificialmente construido para complacer a un pequeño grupo que que lucra con el sufrimiento del pueblo cubano y con la limitación de derechos también, no solo al pueblo de Cuba, sino a los propios estadounidenses. El gobierno de Cuba ha dicho que sería muy duro, muy injusto y además poco realista pensar que se puede realizar una deportación masiva de cientos de miles de personas que han llegado además a Estados Unidos y han sido admitidos legalmente en Estados Unidos y que han sido además objeto de una manipulación política del gobierno de Estados Unidos que los ha obligado en su gran mayoría a emigrar de su país de origen
al deteriorar deliberadamente las condiciones de vida en las que se desarrollaba su vida. Y por otra parte, al alentarlo a entrar a los Estados Unidos y ser admitido con algún tipo de estatus, porque esas son personas que, como dice el otro día en su entrevista excelente a Cuba Debate, el viceministro cubano Carlos Fernández de Cosío, no tumbaron una pared para entrar a Estados Unidos. Simplemente enseñaron un carnet diciendo que eran cubanos y le dijeron adelante, porque existen en Estados Unidos regulaciones que le otorgaban determinados privilegios. Y son personas que se vieron imposibilitados de desarrollarse a su real capacidad en el país donde nacieron. Precisamente porque en los últimos años Estados Unidos ha endurecido los términos de su apuesta de pensar que si el bloqueo se hace perfecto, la revolución cubana va a caer. Y eso es un presupuesto falso, porque se ha demostrado su fracaso durante muchos años, pero en lo que sí han tenido éxito es en deteriorar el nivel de vida de nuestra población y en provocar dolor a las familias cubanas. Y esa ha sido la posición de Cuba, se lo hemos dicho directamente, lo hemos dicho además públicamente. Ahora bien, es verdad también que Cuba y Estados Unidos tienen acuerdos migratorios, y bajo esos acuerdos migratorios, en los cuales cuando se ha respetado en los tiempos y los periodos, que ha sido, yo pienso, la mayor parte, en que se han respetado estos acuerdos migratorios firmados por gobiernos demócratas y republicanos, y estos temas se han discutido con seriedad, hemos llegado a entendimientos por los cuales Estados Unidos se ha comprometido a dar no menos de 20.000 visas o documentos de viaje al año, y por los cuales Cuba también ha aceptado determinados procedimientos de devolución para personas inaceptables en los Estados Unidos o inadmisibles en los Estados Unidos. Y por ejemplo, el año pasado se realizaron 12 vuelos, este año se han realizado 2 bajo los términos de ese acuerdo. Pero está muy lejos eso de reflejar una posible, como tienen hoy aterrorizados a los emigrantes cubanos, de que en cualquier momento puede ser violentada su condición en la cual llegaron a ese país. Es importante decir que esas son personas que para Cuba no son ilegales en los Estados Unidos, que salieron de Cuba con pasaporte, que compraron pasajes absolutamente legítimos a otros países y que después entonces en su manera de llegar a Estados Unidos entraron en vías irregulares por las cuales Cuba también le ha denunciado. En muchas ocasiones el gobierno de Estados Unidos están alentadas por mafias y grupos vinculados al crimen transnacionalizado que lucran con estas rutas que están establecidos también en el sur de la Florida. Son temas de los cuales deberían estar hablando, pero bueno, el gobierno de Estados Unidos no está interesado en discutir con los temas. El secretario de Estados Unidos claramente está empujando las relaciones a patrones de confrontación y a escenarios de confrontación de su interés, de él y de 4 o 5 más organizaciones o políticos o familias que se benefician de que no exista una relación civilizada y natural como la que debería existir entre Cuba y Estados Unidos. Y sí, claro que vamos a seguir estando preparados a preocuparnos por nuestros emigrados. En los últimos años Cuba se ha movido cada vez más con seriedad, con coherencia, con un sinnúmero de medidas a respaldar a sus emigrantes, a abrir las puertas de Cuba a esa emigración para que participe cada vez más en el desarrollo de nuestro país. Y curiosamente, el país de las libertades se mueve exactamente en la otra dirección. ¿Cuál es el país que hoy pone límite a que viajen los cubanos de Cuba a Estados Unidos? Es Estados Unidos. ¿Cuál es el país que pone hoy obstáculos y límites y amenaza a los cubanos que viven en Estados Unidos y de manera discriminatoria les dicen que no pueden viajar a ver a su familia o que podrían perder su condición de legalidad en los Estados Unidos si visitan a su país? Es el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es el país que le impide a los cubanos hacer lo que han hecho todos los emigrantes desde que Estados Unidos es un país que es enviar remesas o ayudar a su familia? Es Estados Unidos. ¿Cuál es el país que le impide a los estadounidenses viajar libremente a Cuba y hacer turismo en un país vecino tan cercano? Es Estados Unidos. Entonces habría que replantearse cuál es el estado totalitario y cuál es el estado de libertades, porque por la parte cubana es mi país el que ha flexibilizado cada vez más la condición migratoria de los cubanos que salen y vuelven y trabajando a favor de la circulación libre de ciudadanos dentro y fuera de Cuba. Es el país que ha abierto nuevas oportunidades para que los cubanos se inserten, los artistas pinten en Cuba, vengan, expongan, los músicos canten. No somos el país de la exclusión. El atentado principal hoy contra esos emigrantes está viniendo de los propios Estados Unidos y de los grupos de poder que históricamente los han manipulado
en función del robo de talento, en función del boicot a nuestros programas como el de los programas médicos, en función de la manipulación de su bienestar para utilizarlos como herramienta en tratar de justificar las políticas abusivas contra su propio pueblo. Marco Rubio no tiene ningún otro argumento que un capricho, que un foco delirante. No es la primera vez que se propone desacreditar a la salud pública de Cuba y el objetivo principal es el mismo y es doble. Son dos cosas. Uno, tratar de aislar a Cuba internacionalmente, tratar de erosionar un prestigio sólido, bien ganado por los servicios de salud de Cuba y en el mundo. En Cuba porque le ha dado salud a su población, y en el mundo porque ha sabido compartir eso con otros países. Y al mismo tiempo también tiene como objetivo eliminar una fuente de sustento para los servicios médicos cubanos. Así que cuando él habla de proteger a los médicos, ni él mismo se lo cree. Esa es la gran verdad. Porque Marco Rubio ha tomado todo tipo de medidas para deprimir el nivel de vida de la población cubana, para afectar los servicios de salud de Cuba. Y ahora como secretario del Estado piensa que desde esa posición va a poder juntar una acción de agresión con una política comunicacional de desinformación para poder tener éxito. Y no va a tener ningún éxito. Nadie le cree. Nadie le cree. Y no le pueden creer porque en el caso de los cubanos no concurren ninguno de los elementos que pueden describir una acción de ese tipo como trata de persona o trabajo forzoso. Para que algo sea considerado trata de persona o trabajo forzoso, la persona debe ir engañada. No es el caso de los médicos cubanos. Todos los médicos de Cuba que han participado y participan y participarán en los programas, porque eso no va a desaparecer porque él tenga un capricho. Va a volver a fracasar, pero vuelvo a la respuesta. El médico cubano que va a viajar a un país a prestar sus servicios de colaboración no va engañado, ni va obligado, ni va forzado. Sabe a dónde va, firma un contrato, sabe cuáles son las condiciones del contrato. Esa persona tampoco va sin salario, esa persona va con doble remuneración. Su salario que recibe como médico de Cuba, el servicio del sistema de salud pública de Cuba, se le respeta íntegramente y se le mantiene. Y además se le incorpora como otra remuneración en moneda libremente convertible que recibe del país en donde presta los servicios, en las distintas modalidades que existen de acuerdo, lo cual hace que ese médico de Cuba que sale al exterior tenga un salario mucho mayor que el que se queda reemplazándolo en el policlínico o en el hospital, y que esa persona después tenga acceso incluso a recursos que a veces, como conocemos, por la situación que tiene nuestro país de bloqueo recrudecido, los cubanos no tienen con su salario en Cuba. Entonces es absolutamente una mentira. Es mentira que están confinados. Los hemos visto. Yo trabajé en Belice, en Portugal, en los dos países hubo brigadas médicas de Cuba. En muchos lugares uno ve que en una población, en una aldea, hay un solo médico y ese médico es cubano y se mueve libremente y puede cruzar la frontera en esos países que tienen frontera para hacer compras, para viajar, para visitar. Ocurre todo el tiempo. Es decir, que es una gran mentira y la vida lo está demostrando. Ayer el secretario de Estado, hace 2 o 3 días, llega a Jamaica y tiene la osadía de decir frente al canciller de Jamaica esas mismas mentiras. Y ahí mismo fue enfrentado y prácticamente no le dicen claramente, eso no es verdad. Y entonces dice, bueno, aquí no. Cuando vuelva a ir a otro país le tendrán que volver a decir y dirá, aquí no. Y es un fracaso. Pero bueno, está acostumbrado a mentir. Pero una cosa es mentir en el Senado de los Estados Unidos, donde la gente no sabe ni lo que está pasando porque se ha acostumbrado a que políticos corruptos como Marco Rubio, como Ted Cruz, como lo era Mon Menéndez, que ya está camino a la prisión, digan cualquier cosa solo por tener la carta de Cuba o por haber tenido un pariente cubano, por decir que son hijos de cubanos. Porque un hijo de Cuba no debería utilizar el nombre de Cuba para agredirla, para dañarla, para deshonrarla, como hacen ellos. Así que en este caso sabemos por lo que lo hace, sabemos que va a fracasar
y sabemos que además está erosionando no la reputación de los médicos, sino su propia reputación, que ya está muy dañada. Recordemos que Marco Rubio es el que inventa el golpe de Estado a Maduro y el que le propone a Trump en su término anterior, porque este no es un hombre exitoso, ya que vamos a hablar un poquito de él. Es decir, este es el hombre que le propone a Maduro reconocer a Trump, reconocer a Guaidó, aplicar el título 3, eso ocurrió en el 2019 o 2018, y fracasa. Y después le echan la culpa a Cuba, cuando hacen ese papelazo y esa chapucería que dice que Padrino iba a traicionar y todo eso era una gran mentira. Y Trump le va a pedir explicaciones, dice, no pudimos lograrlo porque había 30.000 soldados cubanos. Cuando 3 días después la CIA dice que eso es mentira, que no hay 30.000 soldados, pues entonces ¿dónde van a meter la cabeza? Inventan un bloqueo naval a Cuba. Y los invito a leer la autobiografía de John Bolton y del antiguo secretario de Defensa de Estados Unidos de apellido Esper, los cuales confirman que les dan la orden de ejercer un bloqueo naval a Cuba y los militares en ese momento en Estados Unidos dicen, Marco Rubio, Bolton, esta gente se volvieron locos. Nos querían llevar a un conflicto militar contra Cuba y ellos no lo hacen. Pues eso es lo mismo que quieren hoy. Medida tras medida para desestabilizar a Cuba, para provocar carencia, con el sueño de que pueda haber disturbios, de que pueda haber una revuelta y de que los cubanos le van a echar la culpa a su gobierno de las medidas que Estados Unidos está tomando para empobrecer a Cuba. Eso no ha funcionado y no va a funcionar, pero lamentablemente sí ha tenido un altísimo costo para nuestro pueblo, porque sí ha deteriorado las condiciones de vida de nuestro país. Pero a él le espera otro fracaso y por eso tiene cada vez menos credibilidad. Bueno, pues te diré que ese episodio en el cual Cuba Información se honra y Prisoner Defender se deshonra, refleja justamente cómo funcionan los ecosistemas de organizaciones que el gobierno de Estados Unidos se ve obligado a apoyar en diferentes modalidades de apoyo, con apoyos financieros directos o indirectos, para reproducir las mentiras, las calumnias, los pretextos y las falsedades que Estados Unidos se ve obligado a crear para justificar la injustificable agresión al pueblo de Cuba y a la revolución cubana, que no ha tomado una sola medida contra el pueblo de Estados Unidos. Y en esa demanda tan injusta que la organización de ustedes sufrió y en la cual salieron victoriosos, incluso en esa se reconoce de que no era posible demostrar que existiera, que esa fuera la esclavitud, porque fueron probablemente a los textos de las Naciones Unidas, de las organizaciones multilaterales, a ver cómo se caracterizaba, porque bastaba con hacer 4 llamadas a los alcaldes, a las autoridades de salud, a los pacientes que alguna vez fueron atendidos por médicos cubanos para saber que eso no era absolutamente sostenible. Solamente eso es sostenible en la necesidad que tiene el gobierno de Estados Unidos de crear organizaciones que validen la mentira que utilizan cada día para calumniar y sobre todo para agredir a nuestro país. No sé si se puede decir que sea un logro para Estados Unidos, pero lo que sí podemos decir claramente es que la reducción del turismo de Cuba hacia Cuba sí está directamente vinculada, absolutamente vinculada a medidas muy duras que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos en los últimos años contra Cuba. Y esas medidas van desde el castigo a cualquier inversionista bajo el título 3 que, por ejemplo, el presidente Trump puso en vigor, que Biden lo quitó en el último día casi de gobierno y lo volvieron a poner rápidamente este equipo de bandidos que está hoy a cargo de la política hacia Cuba, de Marco Rubio y de su enviado especial para América Latina, arquitectos de aquellas 200 y tantas medidas. Y quizás la medida que más ha afectado el turismo a Cuba fue la inclusión deshonrosa y fraudulenta de Cuba en un listado al que no pertenece. Porque un país que no patrocina el terrorismo no puede estar en una lista de patrocinadores del terrorismo. Y no le costó ningún trabajo a Biden cuando finalmente se decidió demostrar que, y además a él con todas las agencias que participaron en esa revisión, que Cuba no patrocinaba el terrorismo. Pero hasta el día de hoy el gobierno de Trump no da una sola explicación de cuáles son las razones o la evidencia que tienen para haberlo puesto en la lista. Pero incluir a un país en la lista terrorista inmediatamente privó
a personas de 41 naciones de visitar a Cuba. 41 naciones no es poco. Entre esas 41 naciones hay muchas naciones europeas, las cuales tenían acceso al sistema de visa remoto conocido como sistema ESTA, que inmediatamente al entrar Cuba en ese listado infame, a esas personas les llega una comunicación diciendo: si usted va a Cuba, pues ya no puede aplicar para el ESTA para ir a Estados Unidos. Debe pedir una visa o solicitar un turno que puede demorar meses y hasta un año para obtener un visado. Y eso inmediatamente, claramente que tuvo una repercusión en lo de la visa. ¿Cuáles son los destinos de los fondos al turismo? Otra de las más grandes calumnias que utiliza el gobierno de Estados Unidos. Que para poner una lista de 170 y tantas empresas de Cuba dice que es porque beneficia a un sector o al gobierno o a los militares. Que para poner, que llegó a poner a todos los hoteles de Cuba en un listado de personas, pues, pero eso es una cosa que no es sostenible. Desde las personas que trabajan en los hoteles, eso es el pueblo de Cuba. Desde las personas que participan en el transporte de los turistas, desde las personas que tienen hasta negocios privados para atender a los turistas, es el pueblo cubano. Y por supuesto también los ingresos. Cuba es un país que, a diferencia de otros países capitalistas que sí dedican, es decir, que los dueños de los hoteles son una persona, dos personas, igual que los de los hospitales, en el caso de Cuba tiene una renta social que se distribuye y cuando el país es agredido de la manera tan mezquina y siniestra en que el país es agredido, sufrimos todos. Y no un 1% de la población que se beneficia. Es decir, en Cuba, es decir, al igual que ocurre con la riqueza que se genera en el país, se reparte entre todos. Ese es un principio por el cual se sigue sosteniendo la Revolución Cubana. Porque en Cuba todavía cualquier niño, no importa si vive en La Habana o en el otro extremo del país, puede tener la misma atención y el mismo derecho y nadie le pregunta cuál es tu seguro médico. Y mienten hoy los que calumnian el sistema de salud de Cuba. Y miente Estados Unidos cuando dice que da visas humanitarias que no las da. Solamente se dan visas humanitarias cuando son objetos de juegos políticos como el que vimos hace pocos días o hace pocas semanas, con el caso que fue que ha sido tan manipulado para enmascarar la labor tan hermosa que hace Cuba cada día, y los médicos cubanos y el personal de la salud de Cuba y el sistema socialista de Cuba. Estados Unidos no agrede a Cuba por lo que hace mal, Estados Unidos agrede a Cuba por lo que hemos hecho bien. Nuestro sistema de salud, una ciencia al servicio del pueblo, una salud que es un derecho, no un negocio. Esas son las cosas que no nos perdonan. Gracias, porque el movimiento de solidaridad con Cuba no solo se preocupa. El movimiento de solidaridad con Cuba se informa, se preocupa y ayuda. Y ayuda en formas muy concretas. Una, en el envío de donaciones necesarias para aliviar la carga de las medidas coercitivas unilaterales injustas, inmerecidas, no provocadas, que sufre nuestro pueblo, pero también se preocupa en la denuncia. También se articula en extender la verdad, en hacer conocer la verdad. Así que nuestro mensaje es de gratitud infinita. Y no se rindan, porque Cuba no se va a rendir. Venceremos una y mil veces venceremos. Que los queremos, que los seguimos, que los admiramos, que los imitamos en la capacidad que tienen de trasladar la verdad de una manera clara, nítida, transparente, en un mundo en el que se gastan tantos millones para decir la mentira. Recientemente sabíamos que el gobierno de Estados Unidos no iba a dejar sin dinero a sus mercenarios en los mecanismos de desinformación. Nunca fuimos triunfalistas con las noticias sobre el desmembramiento de la USAID, porque sabíamos que para la contrarrevolución, que para la desinformación contra Cuba siempre iba a aparecer de nuevo el dinero, quizás en nuevos términos de negociación para, como dijo ayer hoy el secretario de Estado, que la inversión tuviera un mayor retorno en términos claramente de negocio, que es lo que es eso. Pero en el caso de Cominformación ha logrado
ser un canal transparente que comunica la verdad con quien la escucha, la verdad con quien lee, la verdad con quien los ve. Así que muchas gracias y sigan haciendo lo que hacen, que somos muchos en el mundo quienes les agradecemos por existir.